Ok, buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a tocar el tema muy sencillo, que es la actualidad en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con respecto al reflujo gastroesofágico, vamos a entender que el reflujo per se es una condición fisiológica. Entonces, reflujo gastroesofágico debe ser diferenciado de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dos entes completamente diferentes, ¿de acuerdo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, a diferencia del reflujo per se, es cuando ya aparecen los síntomas. También pueden aparecer complicaciones o consecuencias del reflujo gastroesofágico. Los síntomas más frecuentes son la pirosis y la regurgitación, y eventualmente vamos a tener como síntomas atípicos la tos, la disfonía, el asma, el dolor no cardíaco. Signos de alarma o síntomas de alarma, la disfagia o dinofagia, anemia y la pérdida de peso. Si nosotros clasificamos, de acuerdo con el consenso de Montreal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la vamos a clasificar en dos grandes grupos, la que tiene síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. En síntomas esofágicos la subdividimos en aquellos síndromes sintomáticos, que es el síndrome de enfermedad por reflujo gastroesofágico típico, y el síndrome de dolor torácico. En el síndrome con lesión esofágica, vamos a tener la caracterización de la esofagitis por reflujo y eventualmente complicaciones como la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. En los síntomas extraesofágicos podemos tenerlos asociados o las asociaciones establecidas como tos, laringitis, asma o erosión dental, y las asociaciones propuestas, es decir, que tienen una evidencia baja, pero que sí se consideran parte de. Entonces estamos con la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Estos grupos han sido escasos, pero sí tienen documentados casos ya que llegaron a ese tipo de complicaciones. En cuanto a la clasificación endoscópica, menciono dos, aunque solo se está utilizando a nivel mundial uno, se está utilizando la clasificación de Los Ángeles, grado A, B, C y D. Si se quisiera detallar un poco más en la clasificación de Savary y Miller, tiene muchas fortalezas. Aún con fortaleza, la de Savary Miller y la de Los Ángeles per se o por sí solas no pueden ser una clasificación muy clara. ¿Por qué utilizamos la clasificación de Los Ángeles? Es porque esta clasificación se está utilizando en todos los estudios científicos. Entonces debemos hablar el mismo lenguaje, no porque sea la mejor. Cuando nosotros tenemos la sospecha del reflujo gastroesofágico, de la enfermedad por reflujo, ya podemos tener pirosis, regurgitación. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Síntomas de alarma que ya mencionamos atrás, y cómo podemos abordar este manejo. Las guías, aclarando y entre comillas y resaltando guías nada más, sugieren que si hay síntomas de alarma, entramos directamente con un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones por 4 a 8 semanas, y si hay una respuesta favorable se va a confirmar el diagnóstico. Si hay persistencia de los síntomas, entonces hacemos la endoscopia digestiva alta, que algunos le llaman gastroscopía, ya, o videoendoscopia digestiva alta, es lo mismo. Y de esta endoscopía podemos encontrar los pacientes que tienen una endoscopía normal, los cuales podrían beneficiarse de una manometría, pH-metría o impedanciometría, los que tienen esofagitis grado leve o severa, y aquellos que tienen lesiones asociadas como estenosis Barrett y adenocarcinoma. Ojo, aclaro, esto es lo que nos mencionan las guías o algunas guías. Sin embargo, debo aclarar acá lo siguiente. Primero, los síntomas, y esto está documentado y hay estudios científicos muy contundentes, los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo versus erosivo son similares en cuanto a la intensidad y a la frecuencia de los síntomas. Entonces, si yo no hago una endoscopía al paciente sintomático y lo manejo desde un punto de vista empírico, estoy arriesgándome a que este paciente que fue manejado empíricamente me evolucione de una esofagitis por reflujo erosiva a un esófago de Barrett, displasia y cáncer. Entonces,
desde mi punto de vista, teniendo en cuenta los estudios científicos, el paciente que tiene síntomas de reflujo gastroesofágico debe realizarse la endoscopía y la pH-metría esofágica de 24 horas mínimo. ¿Por qué? Porque con la endoscopía voy a descartar que sea erosivo. ¿En qué me cambia esta situación? Este paciente que tiene síntomas y que tiene una esofagitis por reflujo gastroesofágico erosiva necesita tratamiento continuo. ¿Por qué? Porque si tú suspendes el tratamiento, asumamos en esta guía que tengo presentada acá, no tuvo síntomas de alarma, le diste el tratamiento a 8 semanas y este paciente tuvo respuesta, ¿ya? Porque lo sanaste en 8 semanas, ¿ya? Entonces tú dejaste de investigar a este paciente y le diste alta. Sin embargo, en esas 8 semanas lo que hiciste fue sanar ese reflujo erosivo. Y este paciente te va a llegar meses después nuevamente con la misma sintomatología. ¿Por qué? Porque las lesiones volvieron. Sin embargo, en ese lapso que lo dejaste sin tratamiento, estas lesiones pudieron evolucionar ya a un esófago de Barrett, una displasia, ya, y obvio que puedes llegar a un cáncer. Peor si pierdes a este paciente. Ahora, tú no puedes saber desde el punto de vista clínico si el predominio del reflujo es diurno o nocturno para poder ajustar la dosificación. Entonces, las guías están dadas ya para primer nivel de complejidad en los sistemas de salud donde quieren restringir los estudios complementarios para hacer una contención de costos. Esa es la realidad de las guías en las cuales nos encontramos. Por favor, no se guíen textualmente por las guías, tengamos un poquito de criterio, analicemos la información científica y los estudios que salen día a día, ¿ya? Y así podemos llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, después del tratamiento, ¿qué viene? Si es refractaria, revisar la historia clínica, realizar pruebas complementarias y optimizar o reorientar. Es lo que les acabo de decir. Si iniciaste con un paciente y no le hiciste la endoscopía, este paciente ya posiblemente te va a tener una recaída y has perdido tiempo. Definitivamente ya has arriesgado al paciente. Y este paciente lo puedes perder. ¿Por qué? Porque el paciente llega con otro gastroenterólogo, con otro médico internista, con otro médico general, que sí le pide el estudio que le confirma, ¿ya? Y no va a querer ni regresar contigo, ni derivarte a sus conocidos y familiares, perdiendo no solo un paciente, sino una cadena de pacientes que posiblemente podrían haber llegado a tu consultorio, y lo peor de todo es que tu nombre está en tela de juicio. En la enfermedad refractaria, ya le llaman refractaria justamente porque no la investigaron adecuadamente. ¿Estamos claros en eso? Si el paciente tuvo una pH-metría esofágica y con eso tú le confirmaste y le iniciaste el manejo, no vas a tener una enfermedad refractaria nunca. ¿De acuerdo? Que se considera refractaria en las guías, ¿ya? Es ese paciente que no tiene reflujo gastroesofágico, con inadecuada supresión de ácido, no es la causa supuestamente de los síntomas, y los síntomas por reflujo son no ácidos. Entonces, esto es básicamente una endoscopía, ¿ya? En donde estamos tratando de aclarar lo siguiente. Fíjense y enlacemos lo que yo les estaba mencionando. Enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, ¿ya? En este estudio me dice que hay una prevalencia de 40 al 50%, ¿ya? En enfermedad por reflujo, cuando ya es erosivo, un 20 a un 30%. Y puedo llegar a un esófago de Barrett en un 6 a un 10%. Entonces, de estos 60 a 70% vas a tener supuestamente una falla al IDP en la mitad de los pacientes aproximadamente, ¿ya? Aún más, si te fuiste desde un punto de vista clínico en donde le estabas manejando como un reflujo gastroesofágico diurno, pero el paciente lo que tenía era un predominio nocturno. Fíjate que estás entrando con con un mal diagnóstico a tratar de una manera inadecuada al paciente. Entonces, si yo ya sé que una enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, que necesita su tratamiento, ya es un gran porcentaje, y que sus síntomas están muy similares al esófago de Barrett, que es uno de cada 10 pacientes, ¿ya?
o una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva, que puede ser la tercera parte de los pacientes que te llegan al consultorio, investiguémosla de una manera adecuada. Refractariedad. Vuelvo a tomar este caso. En la refractariedad se van a enfocar aquellos que no investigaron adecuadamente al paciente. ¿Cómo investigo adecuadamente al paciente? Si el paciente tiene signos y síntomas de reflujo gastroesofágico, pide de entrada una endoscopía y una pH-metría esofágica. No estoy hablando del paciente que te llega con síntomas de gastritis, porque a ese le das un tratamiento, un ciclo y se acabó, no volvió al consultorio ni siquiera al control porque quedó bien. Pero en reflujo gastroesofágico sí o sí debes entrar directamente con el diagnóstico basado en una endoscopía y una pH-metría esofágica. Después podrás hacer la manometría esofágica. ¿Por qué no hacer la manometría esofágica de entrada? Porque si tú tienes un reflujo gastroesofágico erosivo o no erosivo, puedes tener alteraciones manométricas sesgadas por el reflujo, porque está inflamado el esófago. Y al estar inflamado, pues la motilidad se afecta. Pero si tú ya lo estás tratando porque lo encontraste con una pH-metría esofágica, ya un reflujo no erosivo, y empezaste el tratamiento, controlaste los síntomas, ahora, cuando el paciente está libre de síntomas, es cuando le vas a pedir la manometría esofágica para terminar la evaluación. Todo médico que te esté evaluando un paciente o que te mencione que ese paciente es refractario, ya, es porque no lo evaluó adecuadamente. Nivel de evidencia en cuanto a maniobras para pérdida de peso, elevación de cabecera, de cúbito izquierdo y cena temprana en el manejo del reflujo gastroesofágico es relativamente baja. La elevación de cabeza sí afecta a la pH-metría en la noche o en el decúbito dorsal más que en la noche. Y lo que podemos aconsejar acá es que se venden dos tipos de almohadas inclinadas. La que es antirreflujo tiene una inclinación mínima, calculo que debe ser alrededor de unos 30-40 grados, y hay una almohada que es triangular, y esta sí tiene una inclinación bastante considerable, alrededor de unos 45 grados. Yo sugiero que los pacientes mantengan las dos almohadas a la mano. ¿Por qué? Porque la que es poco inclinada la va a mantener en un control de síntomas, pero en periodos de exacerbación puede usarla más elevada. Al revisar la historia clínica, ¿qué alimentos debo consumir? ¿Ya? Y cuánto tiempo antes de los alimentos consumir el IVP. Esto es una regla máxima para todos los IVP. No hay un IVP que te permita un buen tratamiento si se toma en los últimos 30 minutos. Todos los IVP deben ser tomados 30 minutos antes de consumir alimentos. Estamos hablando de antes del desayuno y de antes de la merienda. En este estudio, ya, básicamente nos está mencionando Yoshimasa que el índice de masa corporal y el colesterol sérico pueden ser factores altamente predictivos de alteración de la motilidad del cuerpo esofágico. El índice de masa corporal puede influir en la presión de reposo de la unión gastroesofágica, así como también en la motilidad esofágica. Un incremento en el índice de masa corporal puede estar asociado no solo a la alteración de la motilidad, sino a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En conclusión, y lo pongo de una manera muy sencilla, la única enfermedad por reflujo gastroesofágico, erosiva o no erosiva, que es curable, es cuando es complicación de la obesidad. ¿Por qué? Porque si tú regresas a ese paciente a un índice de masa corporal normal, es decir, lo sacas de la obesidad, el reflujo gastroesofágico se va a curar. Supremamente sencillo. Al revisar historias clínicas nos damos cuenta, ya en el estudio de Maredey, que hay un porcentaje de apego mayor en los pacientes al primer día de tratamiento, pero a los 3 meses de tratamiento es muy triste la adherencia al tratamiento. Por esto debemos buscar medicamentos que nos garanticen definitivamente un tratamiento con la menor cantidad de dosis posible para que el paciente en realidad pueda cumplir estos tratamientos. Allí es en donde nos podemos apoyar en medicamentos como el esomeprazol, que es muy superior a los demás IVPs, lo dicen todos los estudios científicos, ¿ya? Y es de acceso a nivel mundial. Hay otros que pueden mostrar una mejoría con respecto al esomeprazol, pero no son de acceso a todo el mundo.
Y si a esto le agregas un esomeprazol que tenga un control de liberación más prolongada, o por ejemplo con micropellets, vas a tener un mejor manejo de este paciente, ¿ya? En este estudio, básicamente, nos demuestra que el POEM, ya la miotomía perioral endoscópica, me va a generar como complicación un reflujo gastroesofágico. Esto es bueno, porque este paciente tenía acalasia. Entonces, enlazando esta cadena, básicamente, que vamos a entender, que un paciente que tuvo acalasia, que fue tratado con POEM, es un paciente que va a quedar con reflujo gastroesofágico. Es un paciente que vas a mantenerle su medicación permanentemente. ¿Ok? Stavros en este estudio básicamente ya nos viene a complementar la evidencia endoscópica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en las clasificaciones de A y B, en donde tenemos alrededor de un 20 y un 40% respectivamente. En este estudio se evaluó básicamente la pHimetría con impedanciometría de 24 horas post-POEM y definitivamente se confirma que una de las complicaciones del POEM es el reflujo gastroesofágico, con lo cual los gastroenterólogos quedamos felices porque yo prefiero manejar un reflujo gastroesofágico y no una acalasia. Las pruebas complementarias para la enfermedad por reflujo gastroesofágica, como les mencioné, la endoscopia digestiva alta, biopsia en caso que sospeches de esofagitis eosinofílica, la manometría que me va a detectar, por ejemplo, alteraciones como acalasia o esclerodermia, esto ya son alteraciones muy puestas, pero también tengo pacientes que se han identificado alteraciones manométricas con una alteración funcional de un 50 y hasta 60%, que es lo que está afectando a la sintomatología, lo que está generando la sintomatología y no tanto un reflujo per se. La pHimetría esofágica, y acá resalto lo que mencioné anteriormente, pidamos primero la pHimetría esofágica y preferiblemente con impedanciometría. Y cuando ya tengo el paciente con tratamiento y estabilizando los síntomas, vamos a pedir la manometría esofágica. Tránsito esófago gastrodenal definitivamente no sirve para nada en el diagnóstico ni en el manejo del reflujo gastroesofágico, y la gastrina sérica en algún momento se consideró para diagnóstico, pero no tiene nada de fortaleza como tal. La videoendoscopia digestiva alta, como estamos hablando de reflujo gastroesofágico y queremos encontrar algún tipo de lesiones, lo ideal es hacer endoscopía high definition y preferiblemente con magnificación. Eventualmente me puedo apoyar con cosas como el índigo carmín, ¿ya? O eventualmente el ácido acético para hacer un realce mayor en las zonas problemáticas, decimos desde el punto de vista endoscópico, que pueden escondernos algo. La manometría esofágica básicamente está confirmado que nos va a ayudar en el estudio del reflujo gastroesofágico. No solo va a medir las presiones del esfínter esofágico superior e inferior, sino también los movimientos, me confirma si hay una hernia hiatal, y eventualmente si la combinamos con impedanciometría me puede ayudar en el diagnóstico más certero, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar en estos estudios, pero sí les vamos a hacer un brochazo para saber que existen, ¿de acuerdo? Tenemos la manometría de alta resolución. En esta manometría de alta resolución, como el EndoFlip, nos ayuda definitivamente a ser más certeros en el diagnóstico de la motilidad esofágica. Y acá tenemos básicamente cómo funciona la manometría pHimetría en el mismo catéter que me va a medir el reflujo gastroesofágico. Está montado ya los canales para la impedanciometría, logrando una mejor eficiencia. Esto es la comparación de una manometría estándar con pHimetría. Ya casi que no lo usamos desde ese punto de vista, ya estamos con software mucho más avanzados. ¿Ok? En conclusión, en esta partecita muy pequeña, la pHimetría con impedanciometría detecta todos los episodios de reflujo, su composición, es decir, si es líquido, gaseoso, mixto o su acidez, lo cual no se lograría con una pHimetría estándar o simple. Permite relacionar el reflujo con los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, detecta el alcance proximal de los episodios de reflujo, cuantifica precisamente de una manera precisa el número de episodios, si fue diurno, nocturno, decúbito y demás, el estudio de los pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones
viene bien la pH-metría con impedancio, incluso estando con tratamiento como un control en la evolución, permite la evolución y control efectivo del tratamiento y nos ayuda considerablemente en la valoración del reflujo en pediatría. Métodos diagnósticos actuales de la enfermedad con reflujo gastroesofágico yo considero que son subóptimos y no miden la cronicidad del reflujo. La impedanciometría parece ser un buen marcador de reflujo gastroesofágico en definitiva, y en el crónico pues aún más. Sin embargo, ¿qué hago con estos pacientes sin reflujo gastroesofágico, ya, pero con síntomas? Pues cuando estoy investigándolo de una manera concienzuda y tratándolo de una manera eficiente, puedo entender que estos pacientes pueden encasillarse como hipersensibilidad, pirosis funcional o es un diagnóstico erróneo. Entonces aquí es en donde nos podemos valer de otro tipo de alternativas. Ahora, de los pacientes con distribución, de los pacientes que se consideran refractarios, y les digo, refractario, aquel paciente que no fue bien diagnosticado desde un inicio, ¿sí? Pero ¿por qué tomo a colación esta parte y por qué la retoco otra vez? Porque esta refractariedad, fíjense, que tienen 1 de cada 10 pacientes reflujo ácido, ¿ya? Y reflujo no ácido casi 4 de cada 10 pacientes. Es decir, sumando los 4 más el 1, el 50% de los pacientes sí tuvieron reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y podría considerarse que la otra mitad lo que tenía era una pirosis funcional, que también es manejable. Entonces, si tú tienes el 50% ya de riesgo de que este paciente tenga reflujo gastroesofágico y necesitas diferenciarlo para el seguimiento en reflujo erosivo y no erosivo, ¿por qué no le voy a pedir una endoscopía y una pH-metría? Es más entendible desde este punto de vista, ¿cierto? Si yo tengo 200 pacientes, me dice Mayne en su estudio, ¿ya? Y de esos 200 pacientes, ya el 86%, es decir, casi estamos hablando de 8, casi 9 pacientes de 10, ¿ya? No tienen síntomas. No tienen síntomas. Es decir, que de esos 200 pacientes sintomáticos, solo había 1 a 2 de cada 10. ¿Y qué pasó? De esos que tenían síntomas, tuvieron reflujo. El 8 en reflujo ácido, el 8%, y el 36% el reflujo no ácido, casi el 40%. El 40 más el 8, estamos hablando de casi la mitad de los pacientes sí tenían una enfermedad por reflujo gastroesofágico, o erosiva o no erosiva. Es la mitad. Está totalmente documentado desde ese punto de vista que el paciente con síntomas de reflujo gastroesofágico debes entrar directamente a hacer un buen diagnóstico con una endoscopía y con una pH-metría. Tratamientos. IVPs, baclofen, los procinéticos y el protector de la mucosa. Ojo, acá los IVPs, definitivamente todos los estudios me van a indicar que el esomeprazol es la mejor alternativa, ¿ya? El baclofen, difícil de encontrar en todos los comercios, ¿ya? Así es que este casi que no lo usamos. Los procinéticos sería una línea de apoyo a los IVP. Cuando no me está respondiendo al IVP, puedo utilizar el cignitapride, es el más usado porque es de más fácil acceso en cualquier sitio a nivel internacional, pero puedo considerar la domperidona y el cleopride. Ustedes van a decir, bueno, ¿dónde encuentro el cleopride? Justamente por eso los tengo como segunda y tercera opción. Cignitapride lo vas a encontrar en todo lado. Y el protector de la mucosa, más adelante les voy a explicar por qué solo pongo aquí el supralfato, ¿de acuerdo? Y es por esto, ¿ya? En este estudio, ya, con radioisótopos, se da cuenta cómo se distribuye, ya, la acidez y en dónde está afectando considerablemente en un paciente que no tiene hernia hiatal y en aquel paciente que tiene hernia hiatal. ¡Ojo! Hernia hiatal es cuando acá hay una diferencia entre el cardias y el pinzamiento, ¿ya? De alrededor de 3 o más centímetros. Si ustedes encuentran una manometría que dice hernia hiatal, pero miden 2 o 2.5 centímetros, no es una hernia hiatal,
¿ok? Desde el punto de vista de la clasificación. Ahora, miren esto. El alginato, como el gaviscón o el sandos, estos sí se conocen, se distribuye ya de una mejor manera con respecto a los antiácidos como el magaldrato, por ejemplo, con simeticona muy utilizado, ¿sí? Entonces, los alginatos son la elección de acompañamiento al IBP para el manejo del reflujo gastroesofágico. Katsuhiko, en su estudio presentado en la DDW del 2016, ¿ya? Un estudio aleatorizado de ciego multicéntrico en fase 3 para evaluar la relación dosis-respuesta del efecto del vanoprazán de 20 a 40 miligramos en pacientes con esofagitis erosiva resistente a IBP, nos dice que va muy bien, definitivamente, pero es un medicamento que no es de fácil acceso en cualquier farmacia. Entonces, sí, lo tenemos presente desde el punto de vista bibliográfico y si lo tienes a la mano, úsalo porque te va a ir mejor que el esomeprazol, definitivamente. ¿De acuerdo? Acá tenemos la comparación también del esomeprazol con el rabeprazol y definitivamente el esomeprazol ya va a ser mucho mejor que el rabeprazol, ¿ok? Funduplicatura. En este estudio de Mamie, 19 pacientes que se les realizó funduplicatura, 14 tenían reflujo no ácido, 4 tenían reflujo ácido y 1 tenía pirosis funcional. Entonces, la respuesta al tratamiento fue 13 de los 14 pacientes que tenían no ácido, perdón. De los que tenían reflujo ácido, los 4 tuvieron una buena respuesta y el de pirosis funcional no sirvió. Entonces, ¿para qué traigo a colación este estudio? Si en algún momento piensas en una funduplicatura, selecciona muy bien al paciente, ¿ya? Evalúa a conciencia y a profundidad este paciente. Y quiero resaltar algo en este punto, ¿ya? Que es que este estudio no hace un seguimiento a años. Cuando tú haces el seguimiento a años, puedo afirmarles que casi todos, por no decir todos, los pacientes que se les realizó funduplicatura para el manejo de reflujo gastroesofágico volvieron a estar con la misma sintomatología. Es decir, que la evidencia científica como tal en la funduplicatura para el manejo del reflujo gastroesofágico es muy pobre, es muy limitada. El ESOFIX ya es una estrategia que se quiso hacer para manejar el reflujo gastroesofágico. Es una funduplicatura transoral sin necesidad de intervenir quirúrgicamente, simplemente es endoscópico. ¿Cuál es el problema? El acceso. No en cualquier sitio se puede hacer este estudio porque el equipamiento es muy específico y los endoscopistas a nivel mundial entrenados para esto son muy pocos. De hecho, los que están entrenados lo hacen muy raramente. El rosario magnético, el sistema LINX, ya es hacer implantación de un dispositivo que tiene la forma de un rosario, por eso se llama rosario magnético, para poder controlar desde el punto de vista magnético una resistencia al reflujo, pero sí permite el paso del bolo alimenticio. Entiéndase que esto está basado en los movimientos iónicos, ¿ya? El reflujo tiene una carga iónica totalmente diferente al bolo alimenticio, ¿de acuerdo? El endostim básicamente es un estimulador de la mucosa para estimular al cardias y tratar de disminuir el reflujo gastroesofágico. Estos estudios y estos sistemas los estoy mencionando desde el punto de vista general, pero no se están utilizando, es muy limitada su beneficio. Incluso se habla de la acupuntura y hay estudios que pudieran pensar, que pudieran inclinarnos a considerar que la acupuntura sirve en el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, debemos aclarar que lo puedes considerar como una última opción en esos pacientes que ya no tienes una respuesta tan satisfactoria porque de pronto este paciente lo que tiene es un problema más de índole funcional, emocional, que está generando una somatización. Entonces, claro, la acupuntura le va a ir muy bien y considero que ese es el sesgo que nos lleva a considerar la acupuntura como manejo del reflujo. Pero si tú le das acupuntura a todos los pacientes que tienen reflujo claro,
y no les das IVP, no les va a servir de absolutamente nada, ¿de acuerdo? Electroacupuntura en el síndrome dispéptico, un estudio que nos propone Engine, ya realizado en pacientes diabéticos con gastroparesia, tratamientos de las náuseas con electroacupuntura transcutánea, monitorización de la actividad gástrica con electrogastrografía y valoración de las vías del sistema nervioso central implicadas en este síntoma. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La electroacupuntura mejora las náuseas en este tipo de pacientes, incrementa la actividad vagal, por lo que se sugiere que podría activar la motilidad gástrica. El efecto antiemético parece ayudar en algo a controlarse. Considero que son más estudios experimentales, no hay una masificación en este tipo de tratamientos. Aquí es en donde vamos a entrar con las preguntas más frecuentes que he recolectado en el transcurso, en el trayecto de las charlas que doy en este tema, y yo creo que ustedes van a estar muy sincronizados. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas no invasivas para el diagnóstico de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Primero, que se recomienda una adecuada elaboración de historia clínica en la que se evalúe la presencia de síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tales como pirosis y regurgitación, ¿ya? Y también manifestaciones extraesofágicas como tos, laringitis, dolor torácico y alteración del sueño, entre otras. No se sugiere utilizar la prueba terapéutica con IVP en pacientes con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico, dado que esta prueba presenta una baja sensibilidad y especificidad adicional a que no hay una adecuada estandarización en la dosis ni en su duración. ¿Cuál es la utilidad de la endoscopía de vías digestivas altas para el diagnóstico de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Se recomienda realizar endoscopía de vías digestivas altas en pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico para descartar alteraciones mucosas secundarias a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o enfermedad no erosiva. ¿Cuál es la utilidad del monitoreo de pH-metría esofágica o pH esofágico en 24 horas para el diagnóstico de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Definitivamente se recomienda realizar monitoreo de pH en 24 horas o pH-metría sin tratamiento en pacientes con baja probabilidad pretest de reflujo gastroesofágico. En pacientes que no responden al tratamiento con IVP, con endoscopía normal y con síntomas de reflujo, en pacientes prequirúrgicos de cirugía antirreflujo y en pacientes con manifestaciones extradigestivas de reflujo. Se recomienda la realización de pH-metría con impedanciometría y con tratamiento en pacientes con alta probabilidad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones farmacológicas para la prevención de las recidivas en los pacientes con diferentes síndromes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Y cuál es la efectividad y seguridad de los antiácidos, alginatos y antagonistas H2 e IVP en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pues no se recomienda el uso de antiácidos en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico como primera opción de tratamiento. No se recomienda el uso de la combinación de antiácidos y alginatos para el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y sí se recomienda el uso de IVP como primera línea en la mínima dosis requerida para el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, puesto que mejora la pirosis, esofagitis y calidad de vida. Cuando el IVP necesita un apoyo porque no está dando una respuesta satisfactoria, es cuando puedo entrar con los antiácidos, preferiblemente con el alginato. ¿Cuál es la efectividad y seguridad de la erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? No se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori como parte del manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no ha sido diagnosticada con la infección. Se debe considerar el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico en los que se documente su aislamiento microbiológico. Se sugiere evitar el consumo de alcohol, de tabaco y evitar situaciones estresantes en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, puesto que aumentan los síntomas de la enfermedad. ¿Cuál es la utilidad de hacer vigilancia mediante endoscopía de tamizaje para prevenir el esófago de Barrett y el adenocarcinoma
de esófago en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico se sugiere hacer vigilancia mediante endoscopia de tamizaje para detectar oportunamente el esófago de Barrett y hacer un manejo adecuado en función de disminuir el riesgo de adenocarcinoma de esófago, por ejemplo, con radiofrecuencia, mucosectomía o argoplasma. ¿Cuál es la utilidad de vigilar mediante endoscopías de tamizaje para prevenir el adenocarcinoma de esófago en los pacientes con esófago de Barrett? Se sugiere la vigilancia endoscópica en los pacientes con esófago de Barrett sin displasia cada 3 a 5 años, de acuerdo con la preferencia individual. Esta depende de los factores individuales de riesgo para adenocarcinoma de esófago. La endoscopia de vigilancia de esófago de Barrett está indicada en displasia, si la preferencia individual lo elige, y en pacientes con factores de riesgo como el género masculino, edad, largo segmento del esófago de Barrett. Haciendo como un algoritmo de lo que deberíamos hacer con respecto a la investigación del reflujo gastroesofágico, pues detallar muy bien la historia clínica, ya, para ver si tengo la sospecha de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, y ojo, tener claro si hay signos o síntomas de alarma como disfagia, sangrado, pérdida de peso. Cuando tengo la sospecha de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, voy a pedir una endoscopía o videoendoscopía digestiva alta y una pH-metría esofágica. Les recuerdo, la manometría esofágica, preferiblemente pedirla cuando ya estoy en el tratamiento libre de síntomas. Si hay una confirmación endoscópica o cambios de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como un Barrett o displasia, vamos a hacer una endoscopía anual con magnificación mínimo. Lo ideal acá sería usar endomicroscopía confocal para poder hacer el seguimiento. Y obvio, hacer el tratamiento en este paciente, en este tipo de pacientes. Si sale negativa la endoscopía y la pH-metría, vamos a hacer un tratamiento dosis y respuesta, porque estamos hablando de esos pacientes del grupo de pirosis funcional, por ejemplo. ¿De acuerdo? En conclusiones generales, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico inicialmente podría ser clínico, pero requiere la confirmación diagnóstica. ¿Por qué? Porque el 50% de estos pacientes tienen alteraciones que necesitan un manejo y un seguimiento crónico, continuo, de por vida. El manejo inicial de la enfermedad por reflujo gastroesofágico requiere apoyarse en endoscopía, pH-metría esofágica y manometría esofágica. Ante la falla terapéutica, se requiere revaloración del paciente, aclarando y resaltando que aquel paciente que tuvo falla terapéutica es el paciente que no fue confirmado el diagnóstico al inicio, es decir, fue mal diagnosticado. En caso de síntomas de alarma, obvio, una endoscopía inmediatamente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, para mí, no debería existir, porque esto es cuando el médico no está diagnosticando adecuadamente el reflujo gastroesofágico, y la mayoría de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario no son no erosivos ni pirosis funcional. Podrían serlo, pero confirmémoslos acá. El porcentaje de apego al tratamiento a los 3 meses es de un 30%, lo cual es muy delicado y tenemos que ser eficientes en seleccionar una dosis muy adecuada con baja cantidad de suministro de medicamentos, es decir, la menor cantidad de dosis posible, ya en la menor frecuencia posible. Los alginatos, prokinéticos, inhibidores de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior pueden agregarse al tratamiento con IVP como un apoyo, no como primera línea, pero sí como un apoyo al IVP. Funduplicatoria es efectiva en los casos seleccionados, pero a largo tiempo, a un término de 5 años, posiblemente van a estar con los mismos síntomas. Links, Endostim, Esofix, están aún en evaluación y creo que ya incluso los podremos considerar como fuera de recurso, simplemente como una información de algo que apareció, que pudo haber sido novedoso, pero que no logró mantenerse en este manejo, investigación del reflujo gastroesofágico. En pirosis funcional, los moduladores de dolor, la terapia psicológica o medicina complementaria nos puede dar una gran mano, una gran ayuda. La terapia con IVP 4 veces al día se debe tener en cuenta en los pacientes que no te responden. Aclaro acá, no tanto como refractarios, sino los que no te responden al tratamiento adecuadamente. Vonoprazan, una alternativa en pacientes que no responden al IVP. El problema es encontrarlo en el mercado.
Muchísimas gracias, sean felices y Fuente les dice, los invito a conocer la perla del Pacífico, Guayaquil, querido, aunque soy colombiano de nacimiento, que también adoro Colombia y los invito porque el turismo allá es muy bueno. En Ecuador también tenemos un turismo espectacular. La calidad y la calidez de los latinoamericanos marca la diferencia en el turismo, así es que si se dan una rodadita por Guayaquil, no duden en contactarse conmigo y posiblemente los invito a ver esta estatua espectacular que queda en un municipio llamado San Borondón. Gracias por su invitación, gracias por poner atención a esta conferencia. Por cuestiones logísticas no se pudo hacer online, no hay problema. Si tienen dudas, envíen por correo electrónico, WhatsApp a todos sus contactos y los organizadores se van a encargar de hacerme llegar sus inquietudes para aclarar todo. Muchísimas gracias. Una feliz Navidad 2022 y un próspero año 2023. Chao, chao.